Desde que comencé mi investigación privada de los objetos SCP, tuve que tirar la mitad de mis libros de historia, porque resulta que la mayoría de los cataclismos, guerras y ataques terroristas mundiales son obra de algún objeto anómalo. Cualquier número de anomalías puede estar involucrada en una desgracia histórica determinada. Algunas son la causa, otras el resultado y, sin embargo, otras simplemente están cerca. En ciertos casos, las autoridades han ocultado al público la amenaza de las anomalías, haciendo ver las cosas como realmente no fueron. Uno de esos incidentes fue el accidente de Fukushima Daiichi. En mis videos recientes sondé varias teorías, pero parece que ahora me estoy acercando a la verdad. La verdadera causa del desastre fue el jinete orcadiano, o SCP-3456. La persona común, no muy versada en el conocimiento de anomalías, puede conocer a los jinetes orcadianos como Nuclavee. Se trata de figuras míticas que habitan las islas Orkney, al norte de Escocia. Ellos se consideran los peores demonios de la región. Desafortunadamente, los jinetes orcadianos no son un cuento de hadas, sino un objeto SCP real. Esta anomalía parece algo así como un caballo con uno o más torsos humanos sobresaliendo de su lomo. A diferencia de un caballo, estos objetos carecen de pelo y crines, y su piel es más gruesa y translúcida. SCP-3456 no tiene pezuñas hendidas como los caballos, más bien sus cascos tienen 3 dedos. La parte humana de los monstruos tiene una cabeza y brazos gigantes que son el doble del tamaño de las propias criaturas. En lugar de dedos, las criaturas lucen 5 huesos afilados en sus manos y carecen por completo de narices. En lugar de una nariz, tienen un gran agujero capaz de producir sonidos de hasta 110 decibeles, lo que equivale aproximadamente al sonido emitido por un helicóptero cercano. Estas criaturas varían en estatura. Los más grandes alcanzan hasta los 30 metros de altura y los 15 metros de ancho. Este es 3 veces más grande que el Girafatitán, uno de los dinosaurios más grandes que alcanzó hasta 15 metros de altura. Algunos expertos de la Fundación creen que los jinetes orcadianos fueron la causa de la extinción de los dinosaurios, más que el impacto de un asteroide. Si echamos un vistazo al cráter Chicxulub en México que dejó el asteroide en cuestión, entonces encontramos algunos detalles interesantes. Las imágenes radiográficas de la zona revelan una gran colección de huellas de cascos de 3 dedos. Es probable que las criaturas atacaran a los dinosaurios, o según otra hipótesis, los propios monstruos cayeron a la Tierra desde el espacio, tras lo cual cometieron un genocidio contra la vida reptil en la Tierra. Otro importante hecho sirve como evidencia para esta hipótesis. Un análisis de las huellas que se alejan del cráter muestra que se extienden de tal manera que evitan lagos y ríos. Esto es compatible con lo que sabemos del comportamiento de los jinetes orcadianos, ya que temen y evitan los cuerpos de agua dulce por una razón desconocida. Estas características, notadas en la mitología antigua, también han sido observadas por la Fundación SCP. Durante la Operación Libertad iraquí, los agentes fueron sometidos a un ataque de SCP-3456. Para intentar salvarse, cruzaron un puente al otro lado del río Tigris. Los jinetes orcadianos se detuvieron ante el puente y luego se dirigieron a otro lado. Volviendo al tema de los dinosaurios, se deduce que se puede sugerir que estas criaturas se dispersaron del cráter en México, destruyendo a los reptiles que se cruzaron en su camino. Los dinosaurios protegidos por cuerpos de agua fresca fueron finalmente asesinados por jinetes orcadianos que lograron alcanzarlos por tierra o por mar, ya que estos monstruos no temen al agua de mar. Los agentes de la Fundación intentaron salvarse de manera similar durante el desastre de Fukushima, sin embargo no lograron llegar hasta el río más cercano. Hasta el día de hoy esos agentes se consideran desaparecidos, pero lo más probable es que simplemente fueron asesinados por los jinetes orcadianos. Después del terremoto de Fukushima, 2.562 civiles desaparecieron como resultado de estos objetos anómalos. Además, el terremoto que provocó el desastre en la planta nuclear de Fukushima también fue causado por SCP-3456. Es muy probable que estas criaturas sean la causa fundamental de la mayoría de las guerras y desastres naturales, incluidas la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Después de cada nuevo incidente que ocurre, la historia se reescribe, y estos monstruos se borran de las páginas de los libros de historia. La culpa de estas catástrofes recae en sucesos naturales o personas, y los testigos supervivientes de los jinetes orcadianos son tratados con amnésicos. Cada vez que la Fundación encuentra un testimonio de los monstruos, lo reescribe y lo atribuye todo a alucinaciones, contusiones o síntomas de trastorno de estrés postraumático. Siempre que la Fundación localiza a las criaturas, se encargan de la evacuación inmediata de la región circundante con el pretexto de que la guerra o los desastres naturales ponen en peligro a la población local. Independientemente de su inmenso tamaño, SCP-3456 son bastante hábiles para enmascararse. Cuando no quieren ser notados, pueden evitar ser vistos incluso cuando están cerca, pero es mejor evitar el contacto visual directo con las criaturas
criaturas, incluso si sabes que están cerca. Siempre que una persona desafortunada hace contacto visual con una de estas criaturas, el jinete comienza a seguir a la víctima a cualquier distancia. Entonces, el objeto tiene la intención de revelar su existencia a tantas personas como sea posible, empleando varios trucos, torturas psicológicas y emboscadas. En cierto punto, las criaturas toman a varias personas y desaparecen hasta que aparecen en otro lugar. Hasta ahora no se sabe a dónde van los desaparecidos. Aquellos que lograron sobrevivir a un ataque son llevados inmediatamente al cuerpo de agua dulce más cercano. Para ello es necesario que exista una planta depuradora de agua en un radio de 1 kilómetro del incidente. En verdad, los supervivientes son en su inmensa mayoría personal de la fundación. Los mortales normales rara vez logran sobrevivir. Algunos de los testimonios más importantes sobre los jinetes orcadianos provienen del diario del soldado británico Dave Harkham, quien describió la aparición de estas criaturas durante la batalla del Somme en la Primera Guerra Mundial. Entre otras cosas, escribió que sus compañeros de servicio de Irlanda hablaban constantemente sobre los Nuclevi. El propio Harkham también podía ver a las criaturas, así como escuchar su grito desgarrador. Al final, el soldado desapareció sin dejar rastro, pero su diario fue descubierto 2 meses después de su desaparición. Saqué toda esta información de archivos secretos de la Fundación, pero quería estudiar la pregunta dada por mi cuenta y encontrar ejemplos similares en la historia, así que comencé a buscar todos los documentos relacionados con conflictos y sucesos más destructivos. Comencé con la guerra de Vietnam, ya que todavía hay muchos veteranos de esa guerra. Al analizar los casos de los desaparecidos, descubrí un detalle. Había un cuerpo de agua dulce cercano, entonces los supervivientes y los cadáveres estaban prácticamente siempre ubicados a un lado del río, y los que desaparecieron sin dejar rastro no habían logrado cruzar. Me las arreglé para ponerme en contacto con un hombre que estaba en tal situación en un río. Era 1972. No revelaré el nombre real o la información personal de los testigos, pero por mera comodidad, llamémoslo George. George y su compañero se escondieron detrás de 2 grandes rocas en medio del río para dar cobertura al pelotón en caso de un ataque. 20 personas cruzaron el río y tomaron posiciones en la orilla. Otras 20 quedaron en el lado opuesto del río. En algún momento, 4 palmeras fueron arrancadas y arrojadas al aire, y 4 enormes monstruos parecidos a caballos aparecieron en su lugar. 3 de ellos tenían un torso humanoide que sobresalía de sus espaldas, mientras que el cuarto tenía 3. El compañero de George huyó al otro lado del río, mientras que el propio George dejaba caer su arma de estupor. Estas criaturas tenían enormes agujeros en la cara donde deberían haber estado sus narices, y soltaban chillidos tan horriblemente fuertes que a George le pareció como si le hubieran puesto una sirena en la oreja. Uno de sus tímpanos estalló por la presión y la sangre comenzó a salir de su oído. Las entidades aniquilaron a los soldados restantes en su lado del río, mientras que sus compañeros abrieron fuego contra las entidades en la orilla opuesta. Pero las balas y las granadas son menos molestas para estos monstruos que las picaduras de mosquitos para nosotros. George escuchó cómo los soldados capturados pedían a gritos a sus camaradas que dejaran de disparar, ya que las balas los dañaban pero dejaban a los monstruos intactos. Cuando los monstruos desaparecieron, George volteó y vio a 2 helicópteros con extraños símbolos flotando sobre los supervivientes restantes. Le pedí a George que los dibujara en una hoja de papel y él dibujó el logo de la Fundación SCP. Los helicópteros emitieron un gas apenas perceptible sobre las cabezas de los soldados. George logró regresar a su pelotón solo media hora después de que los helicópteros despegaran. Para su gran sorpresa, ninguno de sus compañeros recordó los sangrientos acontecimientos del día. Cuando George empezó a hablar de los monstruos, estallaron en carcajadas. Luego reprocharon al pobre por insultar a sus compañeros que murieron a manos de los vietnamitas, inventando historias sobre ataques de monstruos. Pero George estaba seguro de que sus ojos no le habían mentido, por lo que mantuvo su posición. Al final fue trasladado a un hospital psiquiátrico donde permanece hasta el día de hoy. Algún tiempo después encontré otro testigo valioso. Era una anciana judía que había soportado la tragedia de estar cautiva en el campo de concentración de Auschwitz. Afortunadamente logró escapar. Para simplificar las cosas, llamémosla Rose. Cuando Rose cruzó el río Vístula y miró hacia atrás, vio una aparición terrible. Una horrible criatura con una forma de caballo se alzaba sobre el edificio donde estaban ubicadas las cámaras de gas. Un torso con brazos gigantes sobresalían de su espalda. La entidad arrancó el techo del edificio, metió los brazos adentro y reunió a todos los prisioneros judíos dentro del campo. Y aquí es donde las palabras de la mujer realmente me sorprendieron. No pusieron un dedo sobre los alemanes. Los nazis simplemente se hicieron a un lado
lado como si nada estuviera pasando. Es probable que los jinetes orcadianos no tocaran a los nazis porque ellos, como las propias entidades, eran una manifestación de pura maldad. Pero entonces, ¿cómo podemos explicar el comportamiento tranquilo de los nazis mientras esto sucedía? Es muy posible que SCP-3456 y la Alemania nazi hayan estado colaborando desde el comienzo de la guerra. Tenían objetivos similares: matar a una gran cantidad de personas. Solo donde los nazis actuaron por nacionalismo, los jinetes orcadianos buscaron destruirlo todo. Esta parece ser la razón por la que se cansaron de apoyar a los nazis al final de la guerra y comenzaron a destruir a Alemania. Sugiero que el bombardeo de Dresde fue otro de los hechos de las entidades orcadianas. Quizás Hitler se disparó a sí mismo porque estaba seguro que los monstruos también vendrían por él al final. Quizá la tarea más importante que tiene por delante la Fundación es encontrar la forma de eliminar estos objetos, ya que internarlos parece imposible. En este momento el liderazgo está buscando otros SCP, pero la mayoría de ellos son de poca utilidad contra los jinetes orcadianos. ¿Qué objetos SCP debería usar la Fundación contra los jinetes orcadianos? ¿El reptil indestructible? ¿Abel y Caín? Escribe lo que piensas en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.